Tener fe no es nombrar a Jesucristo. Tener fe es saber dónde estoy, de dónde vengo y para dónde voy, guiado por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo de oración, vengo mucho tiempo diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? La Biblia nos ordena a la iglesia que oremos por nuestros gobernantes. Nosotros no podemos juzgar a ningún gobernante. Tenemos que orar por nuestro presidente, por los senadores, por el alcalde. Frente a esta realidad, en mi proceso de mi relación personal con Dios, llegué hace unas semanas al libro del profeta menor Habacuc, y ahí me contestó Dios: tranquilo, tranquilo, que yo sé todo. Esto que estamos viviendo ahorita ha sucedido siempre en la humanidad. ¿Sí? Vamos a ver hoy como tema el libro de Habacuc. Texto base, el libro de Habacuc. Vaya a su Biblia, por favor, al libro de Habacuc. Si le estoy hablando que los profetas menores, usted ya sabe de dónde ubicarlo. Antes de el nuevo pacto, Mateo, ¿sí? Y después de los profetas mayores. Y voy a estar utilizando la versión Dios habla hoy, la versión Reina Valera. Y el título de la enseñanza, escúcheme acá un momento, escúcheme un momento: la injusticia humana como instrumento de la justicia divina. La injusticia humana como instrumento de la justicia divina. ¿Cuántos de nosotros salgamos del contexto nacional, del contexto político, social, cultural, y vamos ahora aquí a la comunidad, Camino de Vida Plena, a la iglesia, si tú te congregas en otro lado, que me sigues por la red, a tu realidad, a tu familia, a tu diario vivir? ¿Cuántos de nosotros muchas veces le decimos al Señor: Señor, ¿por qué esta injusticia? ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué permitiste que ese hombre hiciera eso con esta mujer, con este hijo, con esta hija? ¿Por qué permitiste que este padre hiciera eso? ¿Por qué permitiste que estos hijos hicieran eso? ¿Por qué has permitido esta injusticia? Y vamos a pararnos en la raya en la oración de un hombre como el profeta Habacuc, el hombre que sabe que está buscando la presencia de Dios y esforzándose y siendo valiente para vivir su palabra, y que en ese proceso de santidad que Dios le permite vivir enfrenta esa injusticia. Y es cuando él levanta su voz y dice: ¿por qué, Dios? ¿Por qué, si yo te estoy buscando, permites que los inicuos, los impíos, ¿sí?, los pecadores triunfen más, prosperen más? Porque ellos a boca llena dicen: ¿dónde está su Dios? ¿Cuál fe? ¿Cuál Jesucristo que usted ni tiene para pagar el arriendo y ya terminó el mes de enero y todavía debe el de diciembre? ¿Por qué? A boca llena, mucho impío se te acerca y te dice: pues si quiero le presto plata, si quiere yo le doy, porque como que su Dios no existe. Esa es la injusticia humana. Y quiero llevarlo a través de Habacuc, lo que Dios habla a mi vida, para que le hable a usted, no lo que me habló a mí, de cómo Dios aún la injusticia humana la utiliza como instrumento para establecer su justicia divina. Pero debemos entender, este es el año del entendimiento. Este es el año donde la iglesia debe comprender la voluntad de Dios. ¿Sí? Debemos entender la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así, capítulo 1, léalo todo conmigo, por favor, versión Reina Valera. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío
asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas se engordó su porción y engrasó su comida. Siga conmigo. Y vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Capítulo 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver qué se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahí está la visión. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino, a la cerveza, al licor, es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injustamente ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mar. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da a beber a su prójimo
Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar sus desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Versículo 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la indignación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Versículo 17, capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Gloria a Dios por su palabra. Es difícil, bajo este contexto del profeta Habacuc, mírame bien, es difícil para quienes intentan ser fieles a Dios entender cómo se logra la justicia con la participación de los injustos. Es difícil entender para alguien que quiere obedecer totalmente la palabra de Dios, cómo el injusto hace parte del proceso
de la justicia de Dios. Dios muchas veces, iglesia, permite que un pagano o un incrédulo, escúchame muy bien, sea parte de la disciplina con la que un hijo de Dios es llevado a la madurez y la perfección de su carácter, que es la fe verdadera. Dios va a permitir muchas veces eso, que se acerquen impíos, incrédulos, inicuos, gente pecadora, gente sin fe, gente con solo amor al dinero, y va a permitir que esa injusticia nos toque para llevarnos a la madurez, al crecimiento, que es la fe verdadera. ¿Sí? La justicia plena de Dios solo se manifestará por medio del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, y se le manifestará al hombre que es firme en una fe madura. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, en la Biblia, en la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela como y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oye, mira. Todo creyente que no se deja procesar por Dios para alcanzar una fe madura, nunca le será revelada la justicia de Dios. Tengan en cuenta eso. Una cosa es que tú vengas aquí a congregarte o leas la Biblia para que Dios te dé lo que tú quieres. Y otra cosa es que tú entres en un proceso para que Dios madure tu carácter, alcances una fe firme, una fe sólida y recibas la revelación de la justicia de Dios. Esa es la esencia de un verdadero creyente. ¿Sí? Mire, aquí en el profeta Habacuc vamos a aprender cómo Dios lleva a un hombre incrédulo, débil y derrotado a experimentar la fe que todo lo puede. Porque así de primera de pronto no lo hayas captado, el proceso del profeta Habacuc empieza con la quejabanza de un hombre de fe. Se queja: ¿por qué esta injusticia? ¿Por qué hoy en Colombia no sabemos para dónde vamos? ¿Por qué hoy en Colombia no sabemos si lo que nuestro presidente hizo fue vendernos a la guerrilla? ¿Por qué hoy en Colombia no sabemos si los dirigentes que van a quedar en marzo y el presidente que va a quedar en el próximo periodo electoral nos va a entregar a qué? Es la queja de todo colombiano en este momento, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué viene? Y bajo esa realidad quiero decirte que hacia donde está permitiendo Dios que Colombia se dirija, solo la iglesia verdadera va a poder entender, soportar, resistir y vencer los tiempos que vienen para nuestra nación. La gente se está aliando con aquel que le promete lo que un hombre no nacido de nuevo quiere. ¿Qué? Dinero, comodidad y lujos. Que le den un puesto a su familiar en la alcaldía, en la gobernación o en la presidencia de la república o en la entidad gubernamental donde mejor le puedan pagar. Y la gente se está aliando de esa manera con líderes políticos, ignorando lo que acabamos de leer, que se lo quiero desmenuzar para que después ninguno diga: yo no sabía. Las congregaciones, las llamadas mega congregaciones en Colombia, ya entraron al mismo cuento. Tienen su dirigente político para el Senado, para la Cámara
y para la presidencia. En pocas palabras, vamos a pelear esto de la misma manera. Trato viene de parte de Dios para Colombia. Sí, permítame sumergirme. Yo no soy político, soy ministro, pero tengo que sumergirme en esta realidad. ¿Cuánto dinero recibe solo Facatativá en impuestos? Y tenemos que arrodillárnosle y rogarle a una persona que quiera pavimentar la calle para que su hijo o usted o un anciano o la sociedad pueda transitar por este municipio. Si a ellos los colocamos nosotros y ellos tienen que servirnos a nosotros, y hoy usted ve al pueblo arrodillado ante los que tienen que servir, ¿qué pasó con la mente del pueblo? Y nadie dice nada. Esto es lo que habla el profeta Habacuc. ¿Sí? Es un libro del Antiguo Testamento ubicado entre los profetas menores. Fue escrito por su autor Habacuc alrededor del año 600 antes de Cristo. Y es un diálogo entre el profeta y Dios. Es algo muy directo donde el profeta se queja ante Dios por las injusticias que está enfrentando, pero el profeta recibe la respuesta concreta, directa. ¿Y qué produce la respuesta de Dios? Mírame acá la primera enseñanza que quiero compartirte. La persona que no ha nacido de nuevo piensa que recibir respuesta de Dios es recibir lo que yo quiero ver. Aquí no hay eso. Revise esos 3 capítulos. El profeta se queja de violencia, de iniquidad, de maldad, de malos jueces, de malos gobernantes. Se queja de malos comerciantes, se queja de una sociedad destruida. Y por la actitud que lo hace, tal parece que Dios permite que Habacuc, por la gracia de Dios, esté caminando en rectitud. Tal parece que Habacuc representa en ese momento al pueblo de Dios que está alineado con la voluntad del Dios Padre, que es un remanente, es un resto nomás. ¿Sí? Y mire, acompáñeme a los primeros 4 versículos de Habacuc, capítulo 1. Está la primera pregunta, ¿sí?, del profeta Habacuc. Versículo 2, mire lo que le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Sangre de Cristo. Es como el hombre que hoy alineado con Dios, se levantó en la madrugada, si fue que durmió anoche, y le dice: ¿hasta cuándo, Señor, si vengo orando a ti, vas a permitir que maten inocentes? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir la violencia y no nos salvas? O como decimos hoy el país entero: ¿hasta cuándo vas a permitir que nuestros gobernantes se roben la plata y los niños, el Chocó, aquí nomás, Cartagenita, Mana Blanca, esos niños se mueran de hambre y estos hombres se sigan embolsillando el dinero con el que por lo menos podrían tener educación gratuita, uniforme gratuito, cuadernos gratuitos? Lo más sencillo, que no nos envuelvan con acetaminofén, sino que tengamos los medicamentos por los cuales pagamos. ¿Hasta cuándo?, le dice el profeta. ¿Hasta cuándo es nuestra voz hoy? Y mire lo que sigue diciendo: ¿por qué me haces ver qué? Iniquidad. ¿Cuál es el original, la palabra hebrea de iniquidad? Awen, torcido. ¿Hasta cuándo voy a ver todo torcido? Yo le digo hoy: Señor, ¿vas a permitir que otros 4 años veamos torcido al gobernante que allí se coloque? ¿Vas a permitir otro Odebrecht, otro Reficar? ¿Vas a permitir que otra vez gobernantes se asocien, inventen pacientes falsos y se roben la plata del pueblo? ¿Lo vas a permitir?, le dice el profeta. Y le dice: ¿y haces que vea molestia? ¿Qué está viendo el profeta? ¿Qué vimos ayer en las noticias? ¿Qué pasó ayer en Colombia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan.
Primero que todo, por no elegir a Jesucristo como el primer gobernante de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia y de nuestro municipio. Y en la queja del profeta, ¿sí? Versículo 4, mire lo que dice el profeta. Por lo cual, ¿qué dice el profeta? Por todo esto, ¿qué pasa en los juzgados? La ley es debilitada, el que tiene plata delinque, paga al juez y sale libre. ¿Usted cree que Dios se va a quedar así? ¿Usted cree que Dios se va a quedar así como así, dejando que pase eso? Eso es lo que le dice el profeta Habacuc. El profeta Habacuc, yo creo que se siente como profeta, como usted y yo, incapacitado, no sabe cómo alzar la voz, no sabe qué decir. Le dice: al único que puedo recurrir es a ti. Sí, al único, sí. Dice que la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad. Entonces, ¿qué es lo que dictamina un juez? Mentira. Hay mentira. Aquí se denuncia los delitos de los gobernantes y usted va preso. Lo borran del mapa, ¿cierto? Dice: por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y veamos, a ver, ¿qué esperaría uno ante una queja de esas? Que Dios, ¿cómo le responde? ¿Qué espera uno? Entonces, bajémoslo aquí, a lo terrenal. ¿Qué espero yo si voy donde alguien a decirle: oye, tengo problema con esto? ¿Qué espera uno? Que le solucionen el problema, ¿cierto? Que le solucionen el problema. Solucióneme esto. Esto está funcionando mal. Solucióneme esto. Y miren la respuesta de nuestro Dios al profeta Habacuc. Miren la respuesta. Está ahí en el capítulo 1, del versículo 5 al 11. Miren lo que responde Dios. Dice: mirad entre las naciones. O sea, miren, todo el mundo está igual. Y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Mire lo que le responde al profeta que le pide ayuda a Dios. Versículo 6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer ¿qué? Entonces dice: ¿quién levantó a los caldeos? Quieto acá. Los caldeos son un sistema de gobierno. Babilonia, que si usted va al Apocalipsis, dice la gran Babilonia, la gran ramera, que nada tiene que ver con el Papa ni la Iglesia Católica Romana, porque los musulmanes no le comen cuento al Papa, y el sistema babilónico está establecido en todo el mundo, dice el Señor, por lo cual no es el Papa. El Papa, vaya y dígale algo a los musulmanes, le vuelan el Vaticano. Por eso no se mete con ellos. Ellos sí respetan a su Dios. Que tenga oídos que oiga. Y él dice: yo levanto un sistema de gobierno cruel, presuroso, para que siga robando al pueblo. Léalo. Lo voy a traducir al día de hoy. Dice el Señor que aparte de la iglesia, en las universidades, en las entidades y en las empresas, en las mentes de esta humanidad, se está levantando un espíritu que lo único que quieren es no trabajar honestamente, sino enriquecerse y robar al pueblo. Aterricémoslo al día de hoy. Ay, entonces es pecado estudiar, es pecado tener empresa, es pecado trabajar. No, lo que es pecado es no saber con qué mentalidad lo haces, qué espíritu te gobierna, cuál es la intención tuya de ese proyecto, cuál es la intención tuya de esa meta que quieres alcanzar, cuál es la intención tuya de aliarte con las personas que te has aliado.
¿En verdad tú quieres servirle a la sociedad? ¿En verdad tú quieres ser instrumento de Dios para hacer bendición a este municipio, a este país? ¿O cuál es el espíritu que ni siquiera tú sabes que te está gobernando? Y dijo Dios: soy yo el que levanto ese sistema de gobierno. Soy yo el que los envío presurosos a que sigan robando a un pueblo que no se quiere humillar delante de mí. Versículo 7 sigue la respuesta de Dios. ¿Cómo lo describe? Formidable es y terrible. ¿Y qué dice? Ellos son su propia justicia. ¿Qué quiere decir? Esos hombres no le tienen temor a Dios. Por 3 pesos matan al que sea. No les importa ver morir una generación. ¿Y qué está diciendo Dios? Un pueblo que no me busque y no se humilla, yo le coloco esta clase de gobierno. Hombres que no tienen temor de nada. Pero para elecciones, eso sí, van y visitan los púlpitos de las grandes mega congregaciones. Y no solo las grandes mega congregaciones, se van para donde los indios, los aborígenes guayú y los del Amazonas y de todo lado, para que los recen con tal de obtener ¿qué? Sus votos. Porque así lo hemos visto en Colombia. No les importa. ¿Dónde están los de género? Homosexuales, lesbianas, venga, voten por mí, que yo les voy a legalizar todo. Voy a permitir que adopten niños, pero pónganme en el poder. Y usted está apoyando a esos hombres. Me imagino que quiere que Colombia en unos años sea eso, una Sodoma y una Gomorra, porque no hay temor de Jehová. Lo único que le importa es tener la casa, el carro, la finca. Y sinvergüenzas a los que Dios les da salud, posibilidad de estudiar en una universidad, están como viles borregos de rodillas postrados ante esos hombres que son instrumentos de Lucifer. ¿Por qué no confías en el Dios Todopoderoso y levantas un sistema de gobierno verdadero? ¿Cómo, pastor? Desde tu hogar, desde tu matrimonio, respeta a tu mujer, respeta a tus hijos, respétate a ti mismo, y ese será el gobierno que cambie toda nación. No políticos de turno que sus hogares son un desastre, homosexuales, lesbianas, adictos a sustancias psicoactivas, que con el título de una universidad extranjera, que ni siquiera han ido a estudiarlo, vienen aquí a posesionarse. Y hombres y mujeres detrás apoyando a esos gobernantes. Profeta Habacuc. No está hablando Martín. Profeta Habacuc. ¿Sí? Versículo 8. Sigue respondiéndole el Señor al profeta, que le dice: ¿por qué? ¿Sí? Dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar sangre de Cristo. ¿Sí? Mire, ellos no solo son su misma justicia. Aquí dice la palabra que ellos tienen, con permiso de Dios, un poder superior a todas las naciones. Si no, entonces ¿cómo se ve lo que se ve? Tanto engaño, tanta mentira. Versículo 9. Siga allí, por favor, acompáñeme. 9. Toda ella vendrá a la presa del terror, va delante de ella y recogerá cautivos como arena. ¿Cómo serán los cautivos? ¿Cómo serán? ¿Cómo qué? La gente que los sigue a ellos, ¿cómo serán? Multitudes. Por eso no nos afanemos. Un hombre y una mujer de la mano de Cristo, esa es la verdadera iglesia. Un hogar. No grandes construcciones, no grandes proyectos, ni megatemplos, ni cosas de esas. Cuando hablo de templos, hablo de edificaciones, porque el templo verdadero somos nosotros. Versículo 10, mire lo que dice el versículo 10. Escarnecerá a los reyes.
A los que están ahí gobernando, a los príncipes le hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Entonces te voy a ubicar en el contexto bíblico del momento. ¿De quién está hablando Dios? De Nabucodonosor. Babilonia. Y se cumplió. Lo hizo. Se burló en la cara de todos los reyes de Israel. ¿Por qué? Contemporáneo al profeta Habacuc está el profeta mayor Jeremías. ¿Por qué Jeremías vivía en una letrina? Porque el profeta Jeremías trajo este mismo mensaje, pero más explícito, más amplio, más directo. El profeta Jeremías fue y le dijo al rey Jeconías, sí, al rey Ezequiel le dijo: vas a ser llevado a Babilonia. Matarán tu familia delante de ti, tus hijos los quemarán y luego te sacarán los ojos. Y dijo: no, yo soy descendiente de Abraham, yo soy el hijo del Dios. Dijo Jeremías: entonces arrepiéntanse, no sigan a esos hombres. Estás vendiendo tus hijos, haciéndolos pasar por el fuego. Tus hijos pasarán por el fuego por ser parte de esos proyectos. Y con la excusa mayor: yo lo voy a ayudar a usted. Vote por mí. Yo lo voy a representar. Versículo 11 dice: luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza ¿a quién? En nombre del cual Dios, traigamos a Habacuc al día de hoy, lo hacen estos gobernantes, falsos gobernantes, en nombre del Dios Mamón, Dios dinero, Dios poder. Quiero dejar algo claro, y mírenme muy bien: no represento ningún partido político. Dios me sacó del cartucho, de la muerte, pero sí tengo una bandera: que sus hijos no sean la escoria de la sociedad. Esa es mi bandera. Y sé que por tener esa bandera, los primeros opositores serán ustedes mismos, padres, que vendieron su conciencia a quien no. Pero sus hijos no pidieron venir a este mundo para que ustedes los vendan al fuego como lo están haciendo. Y hablo a toda la comunidad y a todos los que me siguen. Maldito el varón que confía en el hombre. Él mismo lo dijo: el Dios único y verdadero, ellos lo harán creyendo en un falso Dios. ¿Sí? Entonces viene la segunda pregunta del profeta. ¿Cuál es esa segunda pregunta? Está ahí en el capítulo 1 a partir del versículo 12. Y mire lo que empieza a decirle el profeta. Le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Está dando la autoridad a él. Le dice: tú eres el creador de todo. ¿Y qué asegura el profeta? ¿Qué asegura él como iglesia? ¿Qué dice? No moriremos. Lo dice con firmeza: no moriremos. Oh, pero perdón, versículos anteriores le estaba diciendo que ¿qué? Que estaban medio de muerte, que no habían gobernantes, que no habían jueces, que no había nada. Ahora, ¿por qué el profeta puede decir no moriremos? Porque él no está mirando a los gobernantes, ni a los hombres, ni al pecado. Él está mirando al Dios santo y poderoso. ¿Cuántos estamos aquí en esta mañana? Después de que le responde y le da el lugar y le dice no moriremos, ¿qué dice el profeta? Oh Jehová, ¿para qué? Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste. ¿Para qué? Mira lo que está diciendo el profeta: Dios, lo injusto lo pusiste para juicio. Aló, ¿qué está diciendo Dios? Si alguien me escucha en Venezuela,
¿Quién colocó al injusto, al cual bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Nicolás Maduro? Dios coloca un injusto para traerle justicia a un pueblo que aún no ha sido justificado. Colombia no quiere reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso coloca gobernantes impíos, cuyo Dios es el dinero, cuyo Dios son los bienes materiales, y le coloca al lado un ejército de ciegos, llenos de carreras, de profesiones, de dinero, llenos de liderazgo humano, para que los saquen adelante, gobiernen, exploten, destruyan al estilo modelo antiguo pacto, como lo vimos la semana pasada en Venezuela, que vendrán y destruirán generaciones, niños, niñas, bebés, madres en estado de embarazo serán destruidas. Y dice el profeta: pero hoy, cuando escucho tu voz y estoy en tu presencia, me doy cuenta que tú mismo levantaste y permitiste esa injusticia para traer tu justicia, para castigar. Y el versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y mire la pregunta que le hace el profeta: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Qué duro le dice. ¿Por qué permites que alguien que no trabaja ni hace nada le robe el sueldo mínimo a alguien que duró un mes trabajando y lo lleva a pagar arriendo para darle de comer a sus hijos? ¿Por qué lo permitiste, Dios? ¿Por qué? Eso es lo que está diciendo el profeta el día de hoy. ¿Por qué permitiste que ese hombre embarazara a esa mujer, la dejara con hijos y hoy la abandona y la deja tirada y la deja sin nada? ¿Por qué lo permites, Dios? Y mire lo que dice el versículo 14: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Con qué nos comparó el Señor? Con animales. ¿Por qué nos ves como animales, Señor? ¿Sabe qué le está diciendo el profeta? Señor, ¿por qué no le das discernimiento a este pueblo? ¿Por qué no le das entendimiento a este pueblo? Señor, ¿por qué permites que ellos elijan sus gobernantes con el hambre de su barriga? ¿Por qué permites que ellos elijan sus gobernantes con el hambre de sus vacíos, de su pecado? ¿Por qué, Dios, lo permites? ¿Por qué permites, Dios, que alguien elija a alguien que después le va a destruir su vida, sus generaciones? ¿Por qué, Dios? Sigue el profeta diciéndole en el versículo 15: sacará a todos con anzuelo. ¡Ay! Mire lo que está diciendo el profeta. Ese rey Nabucodonosor, ese pueblo babilónico, estos gobernantes, dice: ¿cómo hacen con el pueblo? ¿Los qué? Los pescan. Los pescan. Ese es el gobierno de ellos. Venga para acá. Y sabe que lo mejor de todo, que es una multitud de pececillos queriendo ser cogidos por ese anzuelo. Y ante los demás peces, el que es sacado por ese anzuelo triunfó. Ahora estoy al lado del gobernante de turno. Yo soy el consejero del gobernante de turno, pero tú no sabes que está destruyendo a la sociedad, y aún con permiso de Dios. Clama misericordia, porque no hay poder en el universo que te pueda sacar de ahí, sino la misericordia de Dios. Y tú no lo vas a ver, porque 80 años es nada en la presencia de Dios. ¿Qué pasa con tus generaciones que vienen? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Y dice que los recogerá con su red. Qué comparación tan tremenda. Los profetas del antiguo pacto siempre utilizaron un lenguaje simbólico. Lanzan la red. Que tenga oídos que oiga. La red que dice: hay trabajo para todos,
hay casa para todos, hay cerveza para todos. Ahorita van a venir a visitarnos los cantantes de turno, los mejores. Aunque después de cada juerga de esas haya muerte, hogares destruidos, a nadie le importa. ¿Sí? Por lo cual, sí, se alegrará y se regocijará. Y mire cómo termina hablando en ese versículo 16. Por esto hará sacrificios a su red. Cuidado, hará sacrificios a su red. El que tenga oídos que oiga. Es todo un ritual satánico donde para tener más poder tienen que sacrificar algo a su falso Dios y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Satanás lo dejó en claro en el capítulo 4 de Mateo: si tú postrado me adorares, te doy gobierno, te doy poder, te doy dinero. Y ellos tienen que sacrificarle a Él lo que Él pida para que ellos puedan seguir allí. Y tú sabes qué es lo que Satanás le pide a ellos para que usted esté gobernando con ellos: sus hijos. Eso es lo que pide Lucifer, sus almas. Dice: pero a mí no me basta ahí ese pelagato y la esposita. Todas esas generaciones me pertenecen. Prométale a él gobierno, dele el mejor puesto que tenga ahí en la gobernación. Dele plata, mándelo a pasar a Miami, dele un buen carro, pero que nunca se entere que eso tiene un precio, y el precio son sus generaciones. Versículo 17: vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿Qué le está diciendo el profeta? El problema somos nosotros. Pero como ministro del nuevo pacto tengo que hablarte a ti. Hay de ti que por ignorar la iniquidad que hay en ti te hagas parte con aquellos. Nada tienes que ver con un Dios verdadero y misericordioso. Él está para darte misericordia, por eso te habla cara a cara. Apártate de allí, te dice el Señor. Apártate de allí. Yo te proveeré, yo te daré el pan, yo te daré el abrigo, yo te daré el techo. No como tú quieres ni como tú lo pidas, sino como tú lo necesitas. Porque muchas veces necesitaremos de la guavapanela y el pan para entender que no solo de pan vivirá el hombre. Venezuela hoy está muriéndose de hambre. Yo visité Venezuela hace muchos años. ¿Quiénes fueron a Venezuela hace 40 años? Eso era un Miami, el pueblito este de San Antonio. Eso era Miami, al lado de Colombia. San Antonio era lo más próspero. No había algo más maravilloso que caminar por San Antonio del Táchira. Eso era el verdadero original que nosotros llamamos aquí San Andresito. ¿Dónde quedó todo eso? Un pueblo que en solo 40 años, 4 décadas, que para mí fueron un abrir y cerrar de ojos, nunca honraron a Dios. Nunca honraron a Dios. Se centraron solo en su dinero, en sus negocios, en su comercio, en su poder, en su satisfacción, en pensar solo en ellos. Y en solo 40 años dijo Dios: no más, Venezuela me pertenece, a comer agua y pan, hasta que reconozcan que hay un Dios vivo. Y Colombia está haciendo fila detrás de Venezuela. Al proceso de Dios no le huyan. No vaya a vender su conciencia, no vaya a vender su moral, no vaya a vender sus hijos por un plato de lechona y una botella de cerveza. No los vaya a vender. Ore al Señor para que usted elija en las próximas elecciones. Se lo digo como ministro. Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita votar en blanco. Dese cuenta que no digo yo voto en blanco, no. Señor, tenga misericordia. Le estoy diciendo: Señor, nos permitirás que este pueblo entienda tal entendimiento. Podría decir Dios: escúcheme, Martín, no hay un solo gobernante que me tema. En misericordia, permítenos votar en blanco a ver si despertamos. Después, ¿quiénes vienen? Muy bien. Viene entonces, está preguntando el profeta Habacuc, y mire cómo termina preguntando. Capítulo 2, versículo 1. Mire cómo termina. ¿Qué dice el profeta? Sobre mi guarda estaré
¿Qué dice? Seguiré orando, seguiré congregándome, seguiré en mi proceso, seguiré leyendo la palabra, seguiré poniéndola en práctica, seguiré en mis ayunos, seguiré en mis oraciones, seguiré sirviéndole al Señor, seguiré viviendo en santidad. Y sobre la fortaleza firmaré el pie. ¿Cuál es la fortaleza? La palabra. Mi vida será dirigida por la palabra. Y dice, y velaré para ver lo que se me dirá. Pero cuidado con esto. Él dice velaré. Estaré ahí atento a ver qué se me dice y qué he de responder tocante a mi queja. Pero cuidado con esto. Él no está esperando que le responda ningún político. Él no está esperando que le responda ningún gobernante ni ningún empresario. Versículo 2. Y Jehová, ¿quién le respondió? ¿Quién le respondió? ¿Quién te va a responder? Pero pregunto, ¿tienes tu relación con Dios? ¿Usted tiene relación con Dios, joven? Caleb. Tenemos una verdadera relación con Dios. Yo pregunto, ¿cómo te va a responder Dios si no lees la Biblia? ¿Cómo te va a responder Dios si no lo buscas en oración? ¿Cómo te va a responder Dios si no te apartas? ¿Cómo te va a responder Dios si hoy aquí, confesando con tu boca a Jesucristo, en tu mente esperas que un político de turno te posicione? Y tú ya le preguntaste a Dios si es agradable que tú respaldes a ese político. Ahora, si Dios por el Espíritu te dice respáldalo, hazlo. Pero que sea Dios el que te haya dicho, no hombres, no intereses. Y le dice, ¿qué le dijo? ¿Qué le respondió el Señor? Escribe la visión. ¿Escribe qué? Vamos a los principios de oración. Cuando hay una verdadera oración, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo, Daniel? Unción. ¿Qué es unción? ¿Emoción? No, unción es unión. Habacuc se unió con Dios al orar. Orar es unirme con la mente, con la palabra de Dios. Orar no es hablar lo que yo quiera. Orar no es decir lo que a mí me parezca. El diálogo de una oración verdadera es unirme con la voluntad de Dios en su palabra. Y eso que trae como consecuencia una visión. La oración en unción trae visión. La oración en unión con Dios trae visión. ¿Y qué le dice? Y declárala en qué? En tablas. Escríbala para que no se le olvide que yo hablé con usted. Aquí está escrita la visión de Dios. No más visiones nuevas. Hoy se levantaron una cantidad de megapóstoles falsos. Pastores, profetas, falsos ministros se levantan ante una comunidad a decirle: la voz de Dios es la mía. Yo le estoy hablando hoy la voz de Dios a través del profeta Habacuc. Como en la época 600 años antes de Cristo, el pueblo de Israel se convirtió en una Venezuela de la enésima potencia. Perdón, quiero hacer aquí un paréntesis muy grande. Este pueblo es el pueblo de Dios. Por eso Habacuc le habla y le dice: somos tu pueblo. Colombia, Venezuela o cualquier otra nación no se puede levantar a decir lo mismo. Entonces el profeta Habacuc está intercediendo por un pueblo igual de impío a nosotros, pero él tiene la autoridad para decirle: somos el pueblo de Dios. Por eso le estoy hablando a usted, padre de familia. Si usted verdaderamente está sometido y humillado en medio de su debilidad, en medio de su lucha con la carne, a decirle: Señor, quiero seguirte, Señor, quiero obedecerte. Usted tiene la autoridad en Jesucristo para pararse y decirle: Señor, soy hijo del nuevo pacto, soy hijo de la promesa, y nada de lo que venga a Colombia o a las naciones tocarán mis generaciones, porque soy tu hijo. Y así le habla un hijo de Dios.
Ahora pregunto, ¿eres tú hijo de Dios? ¿O con la boca lo confiesas y tu alma está vendida a Lucifer? Porque es que ser hijo de Dios no es venir a congregarse un domingo. Porque vienes a venir al domingo a comer de la mesa sagrada para que de lunes a sábado comas de la mesa de lo profano. Hoy te sientas aquí con cara de santurrón, mientras que de lunes a sábado andas engañando almas para que voten por instrumentos de Lucifer. Porque buscas gloria de hombres. Te da pena predicar el evangelio en una esquina de Faca, pero no te da pena ser instrumento de un hombre que ya ha demostrado que no quiere nada con un Dios vivo. Jesucristo dijo: el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de usted. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Hacia dónde vamos? Dios tenga misericordia de nosotros. Y está la respuesta de Dios, pero a partir, ¿sí? Versículo 3 dice: escribe la visión, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Permítame, colócamela, versículo 2, versión Dios habla hoy, gracias. 2:2, versión Dios habla hoy. Mira lo que dice él. El Señor me contestó: ¿escribe en qué? En tablas de barro. No le dijo: escríbete un gran libro para que seas el gran escritor. No, barro. Anuncia con humildad. Anuncia sin cobrar mi evangelio. Anuncia gratuitamente lo que gratuitamente recibiste. Escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar. Cuando alguien habla con Dios, Dios le muestra el diseño de los cielos. Si tú como padre hablas con Dios, Dios te muestra cómo es un hogar según el diseño de Dios en los cielos. Si tu hijo o hija quieres verdaderamente una vida real, habla con Dios y Él te mostrará el diseño de Dios para tu vida, tu hogar, tu familia. ¿Sí? De modo que pueda leerse como de corrido. Nada detendrá lo que yo ordené, dice el Señor. Nada lo detendrá. ¿Sí? Versículo 3. Hoy aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla. Perdón. ¿Qué esperaba Habacuc? Solucióneme el problema. ¿Qué le dijo el Señor? Aún no ha llegado. No le voy a solucionar su problema, pero no dejará de cumplirse. ¿Qué le ordenó el Señor al profeta? Paciencia. Aunque parezca que no estoy contigo, llegaré en el momento preciso. No me sigas por lo que quieres ver, sígueme por lo que otros no pueden ver, porque eso es fe. ¿Cuántos están acá? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el Señor al profeta? ¿Verdad? Yo no sé usted. Sé que hay hombres que llevan muchos años siguiendo al Señor. Yo entro ahorita a mi 10º año de ministerio, 10 años con la comunidad, y yo a veces me levanto y digo: y bueno, 10º año, ¿y qué? ¿Sí? Abrimos el corazón aquí. Señor, ¿y qué? La iglesia a seguir escuchándome mis gallos, las destempladas de Carlitos, y ahí los mismos 20 con los mismos 30. Ahí viene y me contesta y me dice: ¿y a ti qué te importa? ¿No te das cuenta que te tengo salvo, en gracia, en mi presencia? ¿O es que anhelas lo mismo que el mundo? Si algún día me place multiplicarte y darte fama, ojalá te puedas mantener en mi presencia. Y es cuando uno le dice: entonces no me des riqueza ni pobreza, manténme el pan necesario. Manténme con los 20, 30, pero verdaderos. Y esa es mi oración. Aunque el Señor dijo: no arranques la cizaña, déjala junto al trigo. Al final se darán cuenta.
Y muchos que hoy de pronto aparentan ser cizaña, predico diciéndole: no te juzgo, pero es por los frutos. Y tus frutos muestran como si fueras cizaña. Y aquellos que muestran que son trigo, ojalá verdaderamente seamos trigo. Habla el Señor. No estoy juzgando a nadie, pero por sus frutos nos daremos cuenta si el árbol es de aguacate o de papaya. Versículo 4, en las dos versiones colocamos: escribe que los malvados son ¿qué? Orgullosos, pero los justos vivirán ¿por qué? Por su fidelidad a Dios. Ahora colócamelo en Reina Valera. He aquí, por favor, léalo toda la iglesia, duro. Aquel cuya alma no es conforme a la palabra, alma es ¿qué? Mente. Aquel cuya mente no es conforme a la palabra de Dios, ¿qué pasa con él? Se enorgullece. ¿Dónde nace el orgullo? En despreciar la palabra de Dios aquí adentro. Dice: más el justo, al que yo he justificado, no vivirá por lo que su mente le pide. El justo por la fe, ¿qué? Yo, lo primero que me debe dar satisfacción, ¿sabes qué es? Que puedo gobernar mi vida antes de querer gobernar a otros. Que puedo gobernar mi hogar. Quieren gobernar a los demás y no pueden gobernar ni su vida ni su hogar. Si algún día el Señor multiplica a cientos o a miles, pastor, ¿cómo lo logró? Yo no tengo estrategia de nada. Todos los días me levanto a esforzarme en vivir la palabra por su gracia, a estar en comunión con Él, y voy donde Él me diga que vaya, no donde los hombres me manden. 5 en versión Reina Valera. Gracias, qué tremendo equipo el que Dios coloca a nuestro lado. Léalo conmigo, toda la iglesia. 1, 2, 3. Y también el que es dado al ¿qué? Diga: vino, cerveza, aguardiente, whisky, coñac, así sea una. Chicha, cigarrillo, guarapo, así sea una. ¿Sí? Léase bien los proverbios. Dice: el hombre que es amante, dado al vino, ¿cómo son los que les gusta el alcohol? ¿Qué son? Sígale dando trago a su marido, que ya sabe para dónde lo está mandando. ¿Por qué me traicionaste? Si tú me embriagaste de traición, mamita. Y después me preguntan: ¿y por qué? Escrito está. Padres, ¿por qué los hijos los traicionan? Porque los educaron frente al licor. Mi hijo, ¿por qué me paga así? Mi hijo, ¿por qué se va de la casa? Mi hijo, ¿por qué me trata así? Pues papá, usted me educó a punta de licor, de aguardiente, de cerveza. ¿Qué esperaba de mí? Si los alcohólicos son traicioneros, son hombres soberbios que no permanecerán, ensanchan como muerte su alma. Ellos son llenos de grandes ideas, su cabeza se les llena con grandes proyectos. No hay quien tenga más proyectos empresarios o aún ministeriales que esos hombres. Y dice que ¿qué? Pero eso es como la muerte, nunca se van a saciar. Van a ganar 1 millón y no les aguanta, 10 millones y no les aguanta, 100 millones y no, 10,000 millones y no, nunca les aguanta. Dice: antes reunió ¿para qué? Para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿O cómo es que celebran sus reuniones todos estos gobernantes? A punta de licor, para embriagar a un pueblo ignorante, colocarle la música diabólica que los emociona y venga para acá. Echeverry es el que lo roban por pendejo. ¿Pendejo es igual en Cuba? Sí, por pendejo. Echeverry. Dios habla hoy, y de ahí para allá nos vamos con Dios habla hoy, versículo 5, y lo leo. Dice: los hombres orgullosos, Dios habla hoy 2:5, desean el poder. Entonces, ¿qué va de la mano con los que desean poder? Alcohol. Y hay algo más ahí. Oye, no, es que Dios nunca dijo nada. Está escrito todo. ¿Cómo es que llegan al poder?
con el alcohol dentro de ellos y dándoselo a otros. Sigo. Los hombres orgullosos desean el poder, lo buscan sin descanso y siempre quieren más. Aun cuando el poder es traicionero, abren su boca como el sepulcro, son insaciables como la muerte y por eso se lanzan a conquistar nación tras nación, vereda tras vereda, pueblo tras pueblo, departamento tras departamento. Yo soy el gran gobernante. Para los que no conocen la palabra de Dios. Pero todas las naciones conquistadas se burlarán del que las conquistó. ¿Qué van a hacer con esos hombres? ¿Qué van a hacer con usted? Sus mismos hijos se le burlarán en la cara. Es más, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. ¿Quieren decirme a mí, Cucho? ¿Cuál ejemplo me dio usted a mí? ¿Usted qué me viene a hablar a mí? Y deje que crezca un poquito más. Deje que crezca un poquito más lo que le viene, ¿verdad? Y dice, ahora lo quiero enfocar en el contexto bíblico histórico del momento, pueblo de Israel, tiempo de Habacuc, Jeremías y al tiempo de hoy. ¿A quién estaba hablando? Entonces, Dios, el profeta se queja ante Dios. Dios le dice, sí Señor, yo sé que eso es una injusticia, pero aún voy a traer a un pueblo más fuerte para que los trate más duro. Y el profeta le dice, pero ¿cómo así, Señor? Ya hemos sufrido mucho. ¿Cómo así que nos vas a traer algo más duro? Y aquí viene la gran respuesta de Dios, la respuesta que transforma la mente del profeta. Le dice, sí, lo voy a traer. Yo voy a permitir la injusticia. Yo voy a permitir que esa persona te trapie. Yo voy a permitir que esa persona que está a tu lado te maltrate, te haga daño. Pero se la cobro todita. Así que quédate callado. Se la cobro toda. Ahí empieza a decir cómo se la cobra. Dice, ellos buscan el poder, pero abren su boca como el sepulcro, son insaciables. Versículo 6. ¿Sí? Pero todas las naciones conquistadas se burlarán del que las conquistó cantándole, ay de ti que te haces rico, ¿con qué? Con lo que no te pertenece. Tremendo. Lo que usted tiene lo trabajó. ¿O usted lo consiguió con permiso de un falso gobernante robándole a un pueblo? Porque si usted es de los que lo que tiene hoy lo consiguió con un puesto de gobierno, con la plata que es del pueblo, Dios te la cobra. No Satanás. Aquí no meta a Satanás para nada. Dios es justo. Diga, Dios es justo. A la esposa que está viviendo lo que está viviendo le dice, tranquila, Dios es justo. Ore más bien por ese sinvergüenza para que no termine donde no debe terminar. Y viceversa. Ore. Que si no ya sabe lo que le viene a ese hombre. Sí. Dice, ay de ti que te haces rico con lo que no te pertenece. Mire lo que le dice Dios. Aquí está hablando Dios a ese pueblo babilónico, a los gobernantes de hoy, a los de Odebrecht, a los de Reficar, a los que van para el Senado y para la Cámara y para la presidencia. ¿Hasta cuándo seguirán amontonando las riquezas que tomaste prestadas? Cuando menos lo esperes llegarán tus acreedores, despertarán los que te atormentan y te dejarán, ¿cómo? Desnudo. El fiscal de la República ahorita que se llevan extraditado a Estados Unidos, ¿por qué se lo llevan? Porque a los que él le cobró para dejarlos libres fueron los que lo denunciaron. Y allá se va, preso hasta. ¿Cómo estará de dura la cosa en este país? Que él prefirió ser extraditado a Estados Unidos. Versículo 8. Las naciones se unirán en contra tuya y te saquearán como tú las saqueaste a ellas. Con la vara que midas serás medido. El que juzga será juzgado. Lo que tú ves en el otro es lo que hay en ti. Ay de ti que has llenado tu casa con el producto de tus robos, ¿verdad?
para ponerte a salvo ¿de qué? De todo peligro. De ese modo has cubierto tu casa de vergüenza. Todo lo que yo lleve a mi casa para evitar peligro, robando a los demás, ¿qué traigo? Cubro mi casa de vergüenza y he causado, ¿qué dice el Señor? Yo no te voy a destruir, tú te destruiste a ti mismo. Yo no te voy a destruir. Conozca un Dios misericordioso. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Te está hablando a través de este siervo de una manera confrontante. Te está diciendo: no me vayas a culpar en 10 años, no me culpes en 20 años. Tú lo que decidiste hoy fue lo que predestinó tu destrucción mañana. Te estoy hablando a tiempo. O luego Nabucodonosor no fue destruido. Los caldeos no fueron destruidos totalmente. ¿Y de qué manera los destruyó? Aunque Dios los utilizó y les dio un poder para disciplinar al pueblo de Israel, después levantó reyes y dijo: cóbreselas todas, hasta lo último cóbreles. Todo lo que le hicieron a mi pueblo me lo pagan. Todo lo que te hicieron a ti, impíos, inicuos, injustos, lo que le han robado, todo será cobrado. Por Dios, ya Dios dio palabra: el que no está alineado conmigo, él lo que sembró lo recogerá. Versículo 10, versículo 11: aún las piedras de los muros y la madera de las vigas gritarán en contra tuya. Dios tenga misericordia de nosotros. 12, por favor, léalo. Ay de ti que construyes tus ciudades ¿cuántas situaciones de Colombia fueron construidas con crimen e injusticia? ¿Cuánto? Todo fue construido con crimen e injusticia. Y dice Dios: ¡ay! Esta respuesta de Dios se le conoce teológicamente como los 5 ayes de Dios para los impíos. Los 5 ayes de Dios. ¡ay de ti que construyes tu proyecto de vida con mentiras! ¡ay de ti que falsificaste un diploma para tener un puesto, siendo que el que sí estudió y se lo merecía está de jornalero! Al jornalero lo salvo, tú mismo te condenaste a cambio de 3 pesos. ¡ay de ti que conseguiste un puesto con triquiñuelas, robando, dando testimonio falso del justo y librando al culpable! Se ve en todo lugar. ¡ay de ti!, dice el Señor. Versículo 13 dice: el Señor Todopoderoso va a ser inútil. ¿Qué va a pasar con el trabajo de ellos? Va a ser inútil. Y tu fatiga, pues todas tus obras serán destruidas. ¿Por dónde? Por el fuego. Mi hermano, la mesita donde usted se come el pancito con la guapanela, no hay poder en el universo que la pueda tumbar, aunque cojea la mesita. Pero esas mesas de mármol de esos hombres engañadores serán destruidas todas. Quiero hablarle a la iglesia: no se sienta mal si en este momento pasa situaciones difíciles por vivir en santidad. Si de pronto no puede tener lujos, privilegios, si no puede tener lo que ve tener a otros, muchos carros, viajan a un lado, viajan al otro, hacen esto, hacen lo otro, no se preocupe. Usted y yo nos debemos de ocupar de vivir la palabra de Dios. Él nos respalda, Él nos respalda. Y si hoy quiere pan con aguapanela, gracias. Y el día que nos dé pavo, igual, gracias. Si hoy quiere que andemos a pie, aleluya, tenemos salud. Y si mañana nos da un carro lujoso, aleluya, es por tu gracia. Está aquí la iglesia. Pero no te vendas, porque aquel que se vende, inútil será su trabajo. Será de fatiga. Será de fatiga. Siga conmigo. Versículo 14. ¡Qué tremendo! Léalo. Y el conocimiento de la gloria del Señor
llenará entonces toda la tierra como las aguas llenan el mar. Pero viene diciendo Dios, voy a castigarte. Y de un momento como que hace un alto y dice, pero mi conocimiento es llenar toda la tierra. ¿Por qué lo dice? Para que ninguno tenga excusa de que yo hablé. En este momento nos están escuchando en España, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Sudamérica, en todo lado. Está ahí el canal. Ya no hay excusa, que Dios está diciéndote a ti hoy cara a cara. Esa no es la manera de arreglar tus problemas. ¿Cómo así que por arreglar un problema te vas a meter en peores problemas? Pídele a Dios que lo llene del conocimiento de su voluntad, que le haga entender su diario vivir. Deje de quejarse. Dígale al que tiene al lado, no te vuelvas a quejar. Entiende las cosas, por qué Dios las permite. Nosotros ya no podemos hablar un evangelio tibio. Nosotros no podemos hablar un evangelio de mentira. La iglesia está aquí pasajera. Nosotros no tenemos ni queremos atesorar aquí en la tierra. Debemos atesorar en los cielos. Por eso no te apegues a nada. No se apegue a nada, hermano. Sí. 15. Ay de ti, mire lo que dice, que emborrachas a tus vecinos dándole vino mezclado con ¿qué? Como que es que no, eso al Señor le metemos gol ahí. ¿Sí? Emburundanguen al pueblo para que me vuelvan a colocar aquí de gobernante. Un pueblo emburundangado. Ya está la respuesta. ¿Por qué siguen gobernando los mismos malos gobernantes? Porque enmarihuanan al pueblo. Pero el problema no es del gobernante, el problema es del pueblo que le gusta seguir consumiendo opio. La religión es el vicio que destruye la sociedad. Y lo dijo Carlos Marx. ¿Verdad? Él era ateo, pero de pronto como que creía más que los que dicen creer. ¿Cierto? Dice, ay de ti que emborrachas a tus vecinos dándole vino mezclado con droga para humillarlos, contemplando su desnudez. Hoy yo lo tomo para mí. Me está diciendo Martín, sea lo que sea para conseguir lo tuyo, nunca embriagues a nadie con tus mentiras. Si aún no tienes lo que quisieras tener, quédate quieto. De pronto es que es mejor que nunca lo tuvieras. Aprende a contentarte con lo que te doy, pero no seas un vil instrumento de ir a engañar a otros por tener algo que a tus generaciones va a destruir. Quiero hablar a los empresarios, porque esto no aplica solo allí. No, el empresario que con mentiras vende un producto que no sirve para lo que dice que vende y que cobra lo que no debe cobrar. Para ti también es esa palabra. No solo es el alcohol, el vino y las drogas psicoactivas, es también el querer venir a engañar a los demás para yo conseguir algo para mi beneficio. Diga conmigo, Dios no se guarda nada. Diga, Dios no se guarda nada. Dios no se guarda nada. Muy bien, avancemos. Y mire lo que dice, en lugar de honor te cubriste de vergüenza, porque el Señor va a darte a beber una copa que te hará mostrar tu incircuncisión y convertirá en humillación tu gloria. Pero tuvieron gloria, sí, para ser humillados, ¿verdad? Las violencias que le hiciste al monte Líbano, empieza a hablar en un contexto totalmente bíblico al pueblo de Israel, se volverán en contra tuya y te espantarás por la matanza de sus animales. Esto te vendrá a causa de tus crímenes y de las violencias que cometiste en el país contra las ciudades y sus habitantes. Pregunto, ¿Dios le cobrará a los gobernantes todos los niños que se murieron por falta de alimentos en La Guajira? Sí. ¿Es eso gobierno? ¿Y usted pensando en votar por los mismos? Le hace Romanos, por favor. A las autoridades hay que respetarlas. Pero no debemos seguir el mismo ejemplo de ellos.
No hagan lo que ellos dicen que hagan. No te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. ¿Sí? Versículo 18. ¿De qué sirve? Y aquí entra a tocar algo importante. A ver, queda claro esto. Por favor, viene hablando de un sistema de gobierno, Babilonia. Viene hablando de malos gobernantes, injustos para traer la justicia de Dios. Ahora da una característica. ¿Qué les dijo a ellos? Orgullosos, alcohólicos, drogadictos, amantes del poder, de la fama, se atraen a ti a la gente con un falso carisma, un falso liderazgo. Pero cuidado, característica número 1 de esos gobernantes. ¿De qué sirve una escultura cuando ha sido terminada? ¿De qué sirve una imagen que solo lleva a la mentira? Los ídolos no pueden hablar. ¿Cómo pues podrá confiar en ellos el hombre que los fabrica? ¿Por qué hay malos gobernantes en un país? Por la idolatría. Por la idolatría. Porque hay un mal padre en un hogar, por idólatra. Porque hay un mal jefe en una empresa, por idólatra. Porque hay un mal profesional en una empresa, por idólatra. Porque un joven después de estudiar una tremenda carrera termina mal en su vida por no tener su vida consagrada a Jesucristo. 19, mire lo que dice el 19. Ay de ti que a un ídolo de madera le dices que despierte y a una piedra muda que se ponga de pie. ¿Podrán ellos comunicar mensaje alguno? No, porque no tienen vida propia, aunque estén recubiertos de oro y de plata. Pero el Señor está en su santo templo. Hable toda la iglesia esta palabra. Guarde silencio delante de Él toda la tierra. Colóquese sobre sus pies, por favor. Por favor, atento acá. Vemos a un profeta menor que inicia con una actitud de quejabanza. Aterricémoslo. ¿Cuántos de ustedes hoy están? Y no te estoy confrontando, estoy hablándote al mismo nivel. ¿Cuántos de ustedes o cuántos estamos hoy con una queja ante Dios? Real. Señor, ¿por qué este hogar? ¿Por qué mis finanzas? ¿Por qué mi papá y mi mamá? Bueno, con el tema del gobierno, ¿por qué el gobierno? Bueno, y lo mejor, ¿no? Hasta con uno mismo. Oiga, Señor, ¿y qué? ¿Yo qué? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué no salgo de aquí? ¿Qué me pasa? Yo quisiera hacer más. Míreme, Señor, yo quisiera. Tocante a la queja, ¿verdad? Muchos otros dicen, Señor, yo tan bueno, ¿por qué me tocó esto tan malo? ¿Verdad? Yo quiero decirte algo, iglesia. Cuando uno verdaderamente escucha la voz de Dios por una comunión verdadera con la Biblia, lo primero que hace la voz de Dios no es volvernos mediocres para aceptar cualquier estilo de vida. Lo primero que hace la palabra de Dios es darnos paz para tomar decisiones correctas. Paz. Y mi oración ahorita es que tú puedas tener una verdadera relación con Dios, que tú puedas oír su voz para que su paz te gobierne. Porque si este es el año del entendimiento, creo comprender que Dios nos dice, aunque hasta ahora la embarraste en todo, quiero que entiendas, primero que todo, por qué la embarraste, y segundo, quiero enseñarte a que no la embarres más. Búscame, ya no la embarres más. Cierra tus ojos y habla con Dios ahí donde estás. Y entonces vamos a ser bíblicos a la palabra de hoy, con todo respeto, con toda reverencia, ante un Dios que todo lo puede, ante un Dios que sabe lo que tú y yo necesitamos. Levanta tus manitas
E igual que el profeta, dile: aquí está mi queja, Señor. Y preséntale tu queja a Él. Como el profeta, preséntale. No queja mansa, sino preséntale tu realidad. De pronto tu inconformismo, que ya sabemos que es por falta de entendimiento, pero desahógate de esa realidad. Desahógate de ese dolor. Desahógate de aquello que te carga, que te enreda. Si de pronto Dios te ha hablado hoy y como que tu conciencia y tu entendimiento está cegado, dile: ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. No permitas más que yo sea engañado por mis falsos conceptos, porque ningún hombre puede engañar a ningún hombre. Cada uno se engaña a sí mismo. Pídele a Dios que te dé entendimiento, iglesia. Pídele. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.